Bienvenidas y bienvenidos a la clase 4 de Intervención Educativa en el Doctorado de Educación de la Universidad del Sureste. Queridas y queridos colegas, hoy nos encontramos en un punto clave de nuestro recorrido académico, pues hemos transitado por reflexiones profundas sobre la educación como un fenómeno social y humano, y ahora nos toca dar un paso más, mirar la intervención educativa no solo como una teoría, sino como una práctica transformadora que dialoga con la realidad de nuestras comunidades. La educación, en cualquiera de sus formas, tanto formal, no formal e informal, pues es un tejido vivo que se construye con cada interacción, con cada experiencia y con cada vínculo que establecemos. En esta sesión nos invita a pensar en la intervención educativa como un acto de compromiso ético y social. Pues continuaremos con la unidad 2, que es la intervención de la intervención socioeducativa y la psicopedagógica, donde vamos a encontrar dos formas de intervenir en la realidad educativa. Veremos lo que es el 2.1, que es qué significa intervenir, y el 2.2, que alude a la intervención educativa. Bueno, 2.1 es qué significa intervenir. Es más que enseñar la intervención como una acción transformadora. Intervenir en educación no se limita a transmitir contenidos académicos, sino que implica diseñar acciones y estrategias que atiendan a un estudiante en su complejidad, pues esto conecta con enfoques contemporáneos de la pedagogía crítica y la educación inclusiva, donde el docente se convierte en un mediador social y emocional, además de académico. La proactividad, que es la idea de anticipar barreras antes de que se conviertan en obstáculos, refleja una visión preventiva y estratégica. En términos de gestión educativa, esto se relaciona con una planeación prospectiva que busca reducir la incertidumbre y garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje. Pues aquí el docente actúa como un analista de contextos, capaz de prever riesgos y diseñar respuestas oportunas. Y hablar de integridad, pues se enfatiza que cada estudiante debe ser abordado en su totalidad, de una manera cognitiva, emocional y social. Este principio se vincula con el paradigma del desarrollo humano integral que supera la visión fragmentada de la educación. Esto nos indica que reflexionemos sobre cómo los programas educativos deben articular las dimensiones académicas con procesos de formación ética, ciudadana y efectiva. La contextualización, pues va a ser muy importante, pues va a ser la adaptación de las intervenciones en el entorno específico del alumno y que es un recordatorio que la educación no puede ser homogénea ni descontextualizada. Desde esta perspectiva de la investigación educativa, esto implica reconocer la importancia de los factores socioculturales y comunitarios dentro de nuestra práctica docente. La contextualización es en esencia un acto de justicia educativa, pues nos va a dar a atender las particularidades para garantizar la equidad. Al combinar esta presentación artística del acto de enseñar con un marco teórico moderno, pues nos va a invitar a pensar que la educación es como un puente entre la tradición y contemporaneidad. La intervención educativa se convierte en un espacio donde confluyen la historia, la enseñanza y los desafíos actuales de la sociedad totalmente globalizada. Bueno, hablaremos ahora de las dimensiones clave y comenzaremos con los tres pilares de la intervención educativa. Podemos analizar cómo fundamentalmente, eh, si hablamos de conceptos epistemológicos y prácticos, en una acción pedagógica contemporánea, encontraremos primero que nada la individualización. Pues este principio va a responder a la necesidad de reconocer la diversidad de estilos de aprendizaje, las capacidades y ritmo de los estudiantes. Se interpreta como una apuesta por la educación inclusiva que busca garantizar equidad en el acceso y permanencia. Por ejemplo, si en un programa de posgrado un estudiante con experiencia profesional amplía, pero con limitaciones en el manejo de herramientas digitales, puede recibir acompañamiento personalizado en el uso del software del análisis cualitativo, mientras otro estudiante con dominio tecnológico, pero menor experiencia práctica, recibe tutorías centradas en la aplicación de las teorías educativas en contextos reales. Bueno, tendremos también la flexibilidad.
Pues la flexibilidad implica la capacidad de ajustar las intervenciones según el contexto y las necesidades cambiantes. En investigación educativa, este principio se vincula con el paradigma emergente, que reconoce que los fenómenos sociales y educativos son dinámicos y requieren respuestas adaptativas. Por ejemplo, si en una secundaria un plan de intervención diseñado para mejorar la convivencia escolar puede modificarse rápidamente si surge un conflicto inesperado entre los grupos de estudiantes, incorporando en este caso la mediación y actividades de resolución pacífica de conflictos. Bueno, tenemos también la colaboración. La colaboración se entiende como la construcción de redes de apoyo entre docentes, psicólogos, terapeutas, familias y comunidad. Este principio se relaciona con la interdisciplinaridad, que es clave para abordar problemas educativos que son un tanto complejos. Por ejemplo, si en un proyecto de intervención para estudiantes con dificultades de aprendizaje, el docente trabaja junto con un psicólogo para diseñar estrategias emocionales, mientras que la familia aporta información sobre hábitos en casa y un terapeuta del lenguaje colabora en el desarrollo de competencias comunicativas. Bueno, podemos decir que la intervención educativa eficaz no puede ser homogénea ni aislada. Requiere personalización, individualización, adaptabilidad, flexibilidad y trabajo en red, colaboración. Estos pilares, vistos de este nivel, pues constituyen la base para diseñar políticas educativas, proyectos institucionales y prácticas docentes que respondan a la complejidad y a los sistemas educativos en la actualidad. Bueno, ¿cuáles son los principios fundamentales? Responde a la pregunta de cómo debe aplicarse la intervención. Pues aquí plantea tres ejes esenciales para comprender la práctica educativa desde un nivel de posgrado. Podemos decir que se va a analizar cada uno de los ejemplos concretos. Por ejemplo, la evaluación continua. Este principio enfatiza que la intervención educativa no puede ser estática ni depender únicamente de exámenes finales. La evaluación debe ser formativa y sumativa, y sobre todo variada, tanto como inclusiva, permitiendo ajustes en el tiempo real. Por ejemplo, si en un programa de posgrado, un seminario de investigación puede incluir rúbricas de participación en debates, las autoevaluaciones de avances en proyectos y retroalimentación semanal de tutor, pues esto asegura que el estudiante reciba un acompañamiento constante y que el diseño de la intervención se ajuste a los progresos y dificultades. Bueno, tenemos también un apoyo individualizado. La intervención debe reconocer la singularidad de cada estudiante, ofreciendo un acompañamiento personalizado que refuerce la confianza y autoconcepto. Por ejemplo, en educación básica, un alumno con dificultades de lectura puede recibir sesiones de tutoría específica con un especialista en psicopedagogía, mientras que en la educación superior, un estudiante de doctorado puede acceder a asesorías metodológicas personalizadas para fortalecer el diseño de investigación. En ambos casos, el apoyo individualizado evita la homogeneización y potencia del desarrollo personal. Y pues cerramos con la participación activa. El estudiante se concibe como un protagonista de sus aprendizajes, lo que implica las metodologías colaborativas y dialógicas. Por ejemplo, en una secundaria se puede implementar proyectos de aprendizaje basados en problemas, ABP, donde los estudiantes diseñan soluciones a problemáticas comunitarias. En un posgrado, los doctorantes pueden organizar seminarios de discusión entre pares, evaluando críticamente los avances de las investigaciones. En ambos niveles, la participación activa fomenta autonomía, motivación y sentido de pertinencia. Bueno, la intervención educativa eficaz requiere evaluar constantemente, personalizar el acompañamiento y empoderar al estudiante como un agente activo. Eso se traduce en diseñar modelos de intervención que integren investigación aplicada, innovación pedagógica y compromiso ético con la diversidad de los estudiantes. Bien, ahora hablaremos de instrumentos y técnicas, pues las herramientas concretas para intervenir. Y pues vamos a ver tres estrategias esenciales para la práctica educativa. Eh, Podemos analizar con pilares metodológicos de la intervención pedagógica
contemporánea. El primero de ellos son las adaptaciones. Las adaptaciones curriculares garantizan que todos los estudiantes tengan acceso al aprendizaje independientemente de sus condiciones o necesidades particulares. Bueno, en este principio se puede vincular, por ejemplo, la educación inclusiva y la justicia educativa. Por ejemplo, en una secundaria, un estudiante con dislexia, pues podría recibir materiales con tipografía adaptada y evaluaciones orales en lugar de escritas. En un posgrado, un doctorando puede tener limitaciones visuales, puede acceder a un software de lectura de pantalla para trabajar con bases de datos académicas. Bueno, la otra estrategia es lo cooperativo. El aprendizaje cooperativo fomenta habilidades sociales, la construcción colectiva del conocimiento y la responsabilidad compartida. Se selecciona con teorías socioculturales del aprendizaje, de Vygotsky, por ejemplo, y con enfoques de pedagogía crítica que evalúan la interacción entre el motor y el desarrollo. Podríamos decir, por ejemplo, si en una primaria los estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas matemáticos aplicados a la vida cotidiana, en otro nivel superior se podrían organizar seminarios de discusión donde analizan críticamente las investigaciones de sus compañeros, generando una retroalimentación interdisciplinaria. Y pues la modificación de conducta busca crear un entorno seguro y motivador, regulando comportamientos que pueden obstaculizar el aprendizaje. De este nivel avanzado se interpreta que pues, es la parte de la gestión socioemocional y del diseño que también maneja ambientes inclusivos. Por ejemplo, si en una primaria se implementan reforzadores positivos, por ejemplo, elogios, insignias, para promover la participación activa, eh, se pueden establecer códigos de convivencia en seminarios de investigaciones en un nivel superior para garantizar el respeto de los debates y evitar dinámicas de exclusión. Bueno, entonces hablar de adaptaciones, cooperación y modificación, pues no son técnicas aisladas, sino que el sistema interdependiente, pues las adaptaciones abren un acceso a la cooperación, fortaleciendo la interacción y la modificación, asegurando un clima adecuado. Esto va a implicar diseñar modelos de intervención integrales capaces de reconocer la diversidad, fomentar la colaboración y garantizar ambientes de aprendizaje éticos y sostenibles. Bueno, síntesis de una intervención que transforma. Pues expone los principios de la intervención socioeducativa y psicológica como un enfoque integral. Podemos interpretarla como un marco que articula la teoría y la práctica en la construcción de entornos inclusivos y equitativos. Primero que nada, pues vamos a identificar que es el primer paso para reconocer las barreras cognitivas, emocionales o sociales que limitan el aprendizaje. Este proceso se vincula con la investigación diagnóstica y con metodologías de evaluación contextual. Por ejemplo, si en una secundaria identifican a un estudiante que presenta ansiedad social que afecta su participación en clase, en otro nivel superior pues, se podría detectar que un doctorante pues tiene dificultades para estructurar su proyecto de investigación debido a la falta de formación metodológica previa. Bueno, actuar, que es implementar estrategias individualizadas, flexibles y colaborativas, se refleja la necesidad de diseñar intervenciones adaptadas a la diversidad, integrando enfoques interdisciplinarios. Si manejamos el ejemplo también en un nivel bajo, aplicar un plan de apoyo con tutorías personalizadas y dinámicas grupales para mejorar la autoestima del alumno. Y en un nivel superior, pues organizar talleres colaborativos entre doctorantes, por ejemplo, de distintas áreas para fortalecer la construcción de marcos teóricos. Y pues esto no se puede quedar sin evaluar. La evaluación continua es indispensable para garantizar el desarrollo integral, ¿sí? Pues vamos a interpretar como un proceso de retroalimentación permanente que permite ajustar las estrategias en tiempo real. Por ejemplo, si en primaria monitoreamos semanalmente el progreso del estudiante con dificultades de lectura mediante el registro de avances, en un nivel superior podríamos hablar periódicamente los avances de investigación a través de seminarios de discusión y comités académicos. Bueno, la intervención educativa es un recurso aislado, no es un recurso aislado, sino un proceso dinámico y transformador. Pues va a identificar, actuar y evaluar, constituyendo un ciclo que se va a asegurar las estrategias
eh, que van a responder a la realidad de los estudiantes y sobre todo que promuevan la inclusión y equidad y sobre todo con colaboración. La intervención pues, debe ser vista como un sistema complejo, donde la teoría, práctica y ética van a converger para transformar tanto el individuo como la comunidad educativa. Bueno, ahora hablaremos del 2.2. ¿A qué alude la intervención educativa? Bueno, pues aquí plantea la intervención como un proceso sistemático, intencional y planificado, que transforma las experiencias de aprendizaje y atiende las dimensiones cognitivas, sociales y emocionales del estudiante. Podemos interpretarla como un marco que articula la teoría pedagógica, la práctica docente y el compromiso ético. Podemos encontrar el proceso sistemático, que es la intervención que no es improvisada, sino que responde a un diseño metodológico con etapas claras de diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. Por ejemplo, si en una secundaria, antes de aplicar un programa de convivencia escolar, se realiza un diagnóstico de clima institucional mediante encuestas y entrevistas. Bueno, hablemos del número 2, que viene siendo la intencionalidad. Pues toda la intervención tiene un propósito definido, que es la de mejorar los aprendizajes y fortalecer las competencias socioemocionales o atender alguna necesidad específica que tengan los alumnos. Por ejemplo, un programa de lectura intencional pues busca mejorar la comprensión lectora en estudiantes con rezago. Bueno, el número 3, por ejemplo, planificación. La planificación asegura que la coherencia entre los objetivos, estrategias y recursos se vincule con la investigación aplicada, donde cada acción se va a fundamentar con evidencia. Por ejemplo, si en primaria se planifica un taller de resolución de problemas matemáticos con materiales manipulativos que le van a permitir al estudiante pues, poder comprender mejor el significado de lo que están aprendiendo. Bueno, hablar de las dimensiones cognitivas, sociales y emocionales, la intervención educativa reconoce que el aprendizaje no es solo un intelectual, sino es un proceso totalmente integral. Un programa de educación física, por ejemplo, en educación básica, trabaja con la dimensión cognitiva, que vendrían siendo las estrategias de juego, y lo social, que sería el trabajo en equipo. Y dentro de ellas también entraría la parte emocional, que sería el manejo de la frustración en caso de un juego, de los que pierden o ganan. Bueno, pues la intervención educativa es un acto transformador que exige un rigor metodológico, claridad de propósito y sensibilidad hacia la complejidad del estudiante. Pues esto va a implicar analizar cómo los fundamentos pedagógicos se traducen en prácticas que no solo transmiten conocimientos, sino que construyen sujetos críticos, resilientes y socialmente responsables. Bueno, a continuación veremos una acción teleológica orientada a fines específicos, la cual nos invita a comprender la intervención pedagógica como un proceso con un propósito claro, fundamentado en diagnóstico y orientado en el desarrollo integral del estudiante. La teleología de la intervención pues, es un concepto de acción retomado por Tourignan en 1996, la cual implica que toda la intervención educativa está orientada a fines específicos. No se trata de acciones aisladas, sino que busca procesos con objetivos definidos que buscan transformar la experiencia del educando. Por ejemplo, un programa de lectura no solo pretende que un estudiante decodifique palabras, sino que desarrollen competencias críticas para interpretar lo que están leyendo. Bueno, el docente como un creador de condiciones. El docente no solo transmite, sino que crea ambientes donde el estudiante construye significados y competencias. Pues eso se relaciona con enfoques constructivistas y con la pedagogía crítica, donde el aprendizaje es un proceso activo. Por ejemplo, si un profesor de matemáticas que planea programas contextualizados de la vida cotidiana, como por ejemplo administrar recursos familiares, permite que los estudiantes construyan significados útiles. Bueno, y a todo esto tenemos que tener un diagnóstico previo. Toda intervención parte de un análisis riguroso de las necesidades reales del contexto educativo. El diagnóstico es la base para diseñar estrategias
pertinentes y evitar soluciones genéricas. Por ejemplo, antes de implementar un programa de convivencia escolar, se realiza un diagnóstico sobre los tipos de conflictos más frecuentes entre los alumnos. Bueno, la intervención pedagógica es un acto intencional, contextualizado y transformador. Y podríamos definir, bueno, esto implica que el educador debe ser capaz de definir fines claros, que viene siendo la teleología, diseñar ambientes de aprendizaje significativos y fundamentar sus acciones en diagnósticos rigurosos. En suma, podemos decir que intervenir es orientar y acompañar el desarrollo integral del estudiante, reconociendo su papel activo y la responsabilidad ética del docente en la construcción de los aprendizajes con un sentido. Bueno, hablar de equidad, inclusión y dimensión social reúne aportes teóricos de Einskov y Booth, Durkheim y Vygotsky, mostrando cómo la intervención educativa se convierte en un mecanismo para democratizar la enseñanza y fortalecer sobre todo la cohesión social. Podemos analizar en tres planos complementarios. Por ejemplo, Einskov y Booth en 2011 hablaban de eliminar barreras. La equidad implica garantizar el acceso a una educación de calidad sin distinción social, cultural o personal. Este enfoque se vincula con una educación inclusiva y con una política de justicia social. Por ejemplo, si en una escuela mexicana se implementan adaptaciones curriculares para estudiantes indígenas que hablan una lengua originaria, se debe asegurar que puedan participar plenamente en el aprendizaje. Bueno, la educación trasciende en el aula, decía Durkheim en 1992. Durkheim subraya que la educación se extiende en la familia, la comunidad y otros espacios formativos. Pues esto nos recuerda que la intervención educativa debe considerar el entramado social más amplio. Involucrar a las familias en proyectos de lectura comunitaria podría ser un ejemplo de esto. Y también en 1979, Vygotsky habla sobre el aprendizaje en interacción. Vygotsky plantea que el aprendizaje se construye en una interacción social, lo que exige fomentar trabajo colaborativo y habilidades socioemocionales. Por ejemplo, si en una secundaria aplican dinámicas de aprendizaje cooperativo para resolver problemas matemáticos en equipo. Bueno, la intervención educativa no es solo una técnica, sino también es una parte social y ética. La equidad, inclusión y cohesión social son principios que deben guiar a toda acción pedagógica. Desde este nivel podemos implicar diseñar intervenciones que puedan reconocer la diversidad y eliminar barreras, que articulen escuela, familia y comunidad y que promuevan la interacción y la construcción colectiva del conocimiento. Intervenir es democratizar la enseñanza y fortalecer el tejido social, formando ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación de su entorno. Bueno, y en la práctica, ¿cuáles son las formas de intervención? Pues tenemos cuatro tipos de acciones educativas, las cuales se van a vincular con la articulación teórica práctica, mostrando cómo la intervención se convierte en un proceso crítico y estructurado. Podemos analizar desde un marco operativo que traduce principales elementos pedagógicos y sobre todo con acciones concretas. Bueno, en primer plano tenemos las adaptaciones curriculares, que son ajustes personalizados al programa de estudios que garantizan la inclusión y equidad. Por ejemplo, adaptar contenidos de ciencias para un estudiante con discapacidad visual mediante materiales en braille. Un apoyo psicopedagógico que implica tener programas de orientación y seguimiento que atienden las dimensiones emocionales y cognitivas del estudiante. Por ejemplo, implementar sesiones de orientación vocacional para estudiantes en riesgo de abandono escolar. Y pues también viene la parte de proyectos comunitarios. Pues en este caso van a vincular la escuela con el entorno social y familiar, fortaleciendo la pertinencia de la educación. Esto se ve mucho ahorita en la nueva escuela mexicana que se están manejando en los programas de estudios de educación básica y media superior.
Por ejemplo, si en primaria se organizan campañas de salud con la participación de familias y con un acompañamiento de autoridades locales. Bueno, y el cuarto que es estrategias de convivencia escolar, buscan fomentar el clima positivo y la inclusión dentro de la institución. Por ejemplo, implementar círculos de diálogo para resolver conflictos entre estudiantes. Bueno, la intervención educativa se convierte en un motor de transformación social cuando se realiza con una intencionalidad, rigor y compromiso ético. El proceso que se muestra, diagnóstico riguroso, estrategias unificadas, mejora de la calidad educativa, refleja un ciclo de investigación, acción, con un propio nivel donde la práctica se fundamenta en evidencia y se evalúa de una manera continua. Pues aquí vemos que la intervención educativa como un sistema integral, desde el diagnóstico, pues vamos a comprender el contexto y las necesidades reales, hasta la acción, que implica aplicar estrategias adaptadas, inclusivas y colaborativas. Y por último, pues tener una evaluación que va a medir el impacto y retroalimentar el proceso. Entonces, si hablamos de intervenir, es transformar la educación en un acto social y ético capaz de vincular la teoría y la práctica para generar cambios significativos en la vida de los estudiantes y la comunidad. Pues bien, queridas y queridos colegas, llegamos al cierre de nuestra clase 4 con la certeza de que la intervención educativa es mucho más que un conjunto de técnicas. Es un acto intencional, ético y transformador, como acabo de mencionar, y que busca atender al estudiante en su totalidad, tanto de una manera cognitiva, social y emocional, y pues también vincular la escuela con su entorno, con la comunidad. Pues hoy reflexionamos sobre la práctica docente que se convierte en un puente entre la teoría y la realidad, entre el aula y la vida cotidiana. Como lo señala Lev Vygotsky en el 79, el aprendizaje despierta una serie de procesos internos de desarrollo que solo pueden operar cuando el niño está en interacción con otras personas. Pues esto nos recuerda que la intervención educativa no puede ser aislada, sino profundamente social y colaborativa. Así también retomamos la visión de Durkheim del 1922, quien afirmaba que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesaria para la vida social. Con ello, comprendemos que la intervención es también acompañar y orientar, preparando a los estudiantes para integrarse críticamente a la sociedad. Finalmente, recordamos las palabras de Paulo Freire, que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Nuestra tarea como educadores es precisamente esa, formar sujetos capaces de transformar su realidad con conciencia, compromiso y esperanza. Nos despedimos de esta sesión con el compromiso de seguir construyendo una educación más humana, inclusiva y significativa. Que cada intervención que diseñemos sea un acto de justicia y de confianza en el potencial de nuestros estudiantes. Gracias por ver el video, por estar al pendiente de las actividades y seguimos avanzando juntos hacia una práctica educativa que inspire y transforme. Bueno, nos pedimos el día de hoy. Les deseo una excelente semana. Hasta pronto.